tiempo de las noticias. Noticias en RSD 106.3. Transmitiendo desde Gotemburgo, Suecia. Buenas tardes, hoy 18 de diciembre de 2020 damos empiezo con las principales noticias de la semana. La justicia boliviana anula proceso contra Evo Morales por supuesto fraude electoral. La jueza Claudia Castro de La Paz anuló el proceso dejando en claro las fallas en la investigación, el proceso que enfrentaba el expresidente Evo Morales y varios de sus principales colaboradores por el presunto fraude en las elecciones de 2019. La resolución emitida el 23 de noviembre cerró el proceso iniciado por denuncia del expresidente Carlos Mesa, que hasta ahora no fue formalmente probada. Morales, quien ganó esa votación, superando a Carlos Mesa con más de 10 puntos porcentuales, fue liberado previamente de una orden de aprehensión dictada en agosto en otro proceso penal planteado por el régimen de facto de Áñez por supuestos delitos de terrorismo y sedición. La jueza Castro emitió esa resolución debido a que el Tribunal Supremo Electoral no había logrado resolver internamente si hubo o no fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre del 2019. Carlos Mesa presentó argumentos sobre el presunto fraude y sus pruebas era el cuestionado informe de la OEA. Ese informe de la OEA no menciona fraude, solo señala supuestas irregularidades en el proceso electoral, pero fue rebatido y calificado como inconsistente por sucesivas investigaciones de universidades y medios extranjeros. Carlos Mesa, en realidad, lanzó sus primeras denuncias de fraude incluso antes de las elecciones del 2019, convocó a las protestas postelectorales que dieron pie a los conflictos que terminaron en un golpe de Estado. Entonces el mismo, o sea, Carlos Mesa, tendría que ser investigado por la Comisión de Derechos Humanos como un factor importante del golpe de Estado en noviembre del año pasado. Pasamos a Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente presentó el balance de gestión en su última legislativa. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este martes en su último balance de gestión que la Asamblea será disuelta en los próximos días y que cumplió con la tarea encomendada de dejar el país en paz. Entre las leyes aprobadas por la Asamblea Constituyente durante 3 años de gestión destacan la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, Ley del Plan de Patria, Ley del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2019 y muchos otros más, que en su totalidad son 14 leyes constitucionales, 98 decretos, 84 acuerdos y 40 actos de otra naturaleza. Cabello insistió en que el principal aporte de la Asamblea Constituyente es haber traído paz a Venezuela, que fue instaurada en agosto de 2017. Se acabaron las protestas antigubernamentales que llevaban meses sacudiendo al país y que dejó más de 120 fallecidos. Pasamos a Chile. Fiscalía de Chile rechaza proyecto para indultar a presos en protestas. El Consejo de Fiscales de Chile rechazó el proyecto de ley presentado por parlamentarios de la oposición que busca indultar a quienes están en la cárcel por los incidentes violentos en la ola de protestas iniciada en octubre de 2019, la más grave desde el retorno a la democracia. Los fiscales miembros del Consejo negaron la existencia de presos políticos y afirmaron que la iniciativa legislativa presentada la semana pasada por un grupo de parlamentarios opositores de izquierda y centroizquierda podría constituir una grave señal para la convivencia social. El presidente Sebastián Piñera también mostró el lunes su rechazo hacia el proyecto en una declaración pública y aseguró que atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, la democracia y el Estado de Derecho.
Chile vivió a finales del año pasado la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Pinochet, que empezó como una protesta contra el alza del precio del pasaje de metro y se convirtió en un clamor por un modelo socioeconómico más justo y llevó a que la oposición ganase el referéndum para cambiar su constitución. Pasamos a Cuba. Cuba establecerá finalmente una sola tasa de cambio en su moneda. La unificación monetaria, que tardó 7 años en concretarse, era una de las principales tareas pendientes dentro de las reformas económicas impulsadas desde hace una década por Raúl Castro. Cuba iniciará su proceso de unificación monetaria y dictará el próximo 1 de enero la salida de circulación del peso convertible, lo que dejará como única moneda oficial del país el peso cubano, CUP, con una tasa única oficial de conversión de 24 pesos por dólar. A partir de octubre pasado, el gobierno de Cuba comenzó a informar frecuentemente sobre la unificación y el paquete de medidas conjuntas, un hecho que aumentó las especulaciones y provocó que cientos de cubanos acudieran a los bancos y casas de cambio para deshacerse de los pesos convertibles que se devaluaron en el mercado informal. El anuncio del presidente Díaz-Canel, junto al líder del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, pone fin a meses de especulaciones sobre el día en que desaparecería el peso convertible y sobre la nueva tasa de cambio del CUP. Bolivia. Hasta una niña de 3 años era considerada sediciosa comunista por el régimen de facto de Áñez. El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo denunció el lunes que el régimen de facto de Áñez investigó a 596 personas, entre niñas menores de 2 años, intelectuales, políticos, deportistas, exautoridades y hasta personas que fallecieron hace por lo menos 7 años atrás. Añadió que el viceministro de Transparencia de Áñez, Guido Melgar, manipuló incluso la hoja prontuario de familiares de los exmandatarios, la hermana de Evo Morales y la hija de Álvaro García, además de la madre de Claudia Fernández, su esposa. El ex vicepresidente Álvaro García Linera dijo este miércoles que durante la administración transitoria de Áñez, hasta una niña de 3 años era considerada una sediciosa y peligrosa comunista. García Linera se refirió a la tarjeta prontuario que pidió el entonces viceministro de Gobierno Arturo Murillo a través del viceministerio de Transparencia de su hija de 3 años. Estos eran los métodos nazifascistas de Áñez y Murillo. Hasta una niña de 3 años era considerada una sediciosa y peligrosa comunista. Lo terrible es que Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Waldo Albarracín, Página 7 y centenares de golpistas de apellidos notables hayan defendido, protegido, justificado y alentado esta barbarie, sostuvo categóricamente Álvaro García Linera. Venezuela denuncia de frustrado ataque terrorista en la refinería El Palito. El ministro de Petróleo Tarek Al-Saime denunció esta semana un nuevo plan terrorista contra la refinería El Palito en el estado Carabobo y aseguró que fueron detenidos 2 exmilitares venezolanos en la refinería con poderosos explosivos que pretendían destruir el principal poliducto de bombeo de gasolina. Este intento criminal fue preparado en Colombia por militares de sectores que gozan de protección por parte del gobierno de Iván Duque, quien autorizó directamente este atentado frustrado. Tarek Al-Saime aseguró que a los detenidos se les incautó material explosivo y detonante altamente peligrosos y los mostró por televisión. Este atentado iba a ser perpetrado antes de las elecciones del 6 de diciembre para causar pánico en la población. El ministro dijo que los detenidos son
Francisco Javier Pacheco Pérez y César Antonio Guevara Díaz, quienes tenían como plan destruir la refinería El Palito, el principal poliducto de bombeo de gasolina y otros productos desde la refinería hasta la ciudad de Yagua. Esta detención es muy importante para Venezuela porque si se hubiese podido llevar a cabo el atentado, las consecuencias hubiesen sido catastróficas, como la desaparición completa de la refinería, y también hubiese afectado gravemente a poblaciones aledañas. Además, hubiese volado medio Puerto Cabello. El ministro hizo un llamado a la comunidad internacional para que cesen los ataques a Venezuela porque la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, y la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, conocían a los terroristas involucrados. Ya en octubre, el presidente Nicolás Maduro había denunciado un primer ataque a la refinería Amuay, que causó muchos destrozos, pero que fue rehabilitado muy rápidamente. Y para terminar, un comentario a manera de editorial. Bolivia se recupera internacionalmente con Sacha Llorenti en la Secretaría General del ALBA. Este lunes inauguró de forma virtual la 18ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, más conocido como el ALBA-TCP, con todos los líderes y presidentes de la región. En esta oportunidad, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tuvo la distinción especial para inaugurar la cumbre y ejercer como jefe de ceremonias para evaluar las relaciones diplomáticas en la región y la evaluación de los retos de la alianza para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y de forma especial la reincorporación de Bolivia en la alianza. Y se trató la forma de reiniciar los diferentes consejos del bloque regional a partir del próximo año para avanzar de una forma concreta y en conjunto. Ahora conoceremos un poco más en detalle de lo que es el ALBA. Durante la tercera cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, celebrada en la isla venezolana Margarita en diciembre de 2001, el comandante Hugo Chávez lanzó la idea de conformar un organismo regional para la consolidación de la integración latinoamericana y caribeña basada en la justicia social. Esta exhortación fue recogida en el documento titulado Acuerdo entre Venezuela y Cuba para la aplicación del ALBA el 14 de diciembre de 2004. Ese sería el nacimiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, organismo conformado inicialmente por Venezuela y Cuba y que en la actualidad agrupa a Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Surinam. Tanto en sus estatutos como en su práctica histórica, el ALBA-TCP se constituyó bajo los principios de la solidaridad y la complementariedad internacional y se caracterizó por ser un mecanismo eficaz para apoyar a los pueblos de la región, dado el perfil progresista de los gobiernos de los países miembros, por lo que tomó el rol de primer anillo de seguridad ante los intentos de desestabilización promovidos por Estados Unidos. Entre los principales logros del organismo destacan su contribución al fin del analfabetismo en Venezuela en 2005, Bolivia en 2008 y Nicaragua en 2009, la recuperación de la vista de más de 5 millones de personas gracias a la misión Milagro sin costo para sus beneficiarios, el suministro de petróleo en condiciones preferenciales a los pueblos más vulnerables, la atención y entrega de ayudas técnicas a más de 1 millón de personas con discapacidad, el plan de atención para la reconstrucción de Haití y la defensa de Cuba ante el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. Por eso es muy importante para Bolivia volver a formar parte de esta alianza. Bolivia estuvo fuera de la alianza durante el régimen de facto de la Janine y sus 40 ladrones y fue una de sus primeras medidas para que Bolivia desaparezca del ámbito internacional y puedan robar sin medida ni clemencia y sin la mirada crítica de los diferentes gobiernos de la región. Y el nuevo gobierno boliviano de Luis Arce estuvo presente de forma virtual en la inauguración y cuando tomó la palabra dijo que ante los asedios reaccionarios los riesgos continúan. Por eso, fortalecer nuestra alianza no es una opción, sino una imperiosa necesidad.
Durante su intervención destacó que la actual crisis sanitaria, medioambiental y económica que enfrenta el mundo entero solo podrá ser superada apoyados en la conciencia de los pueblos, en la solidaridad y complementariedad económica, política y social, principios con los que nació el ALBA TCP hace 16 años como instrumento contra el neoliberalismo, el sometimiento y la exclusión, dijo categóricamente Arce. Luis Arce expresó también que volvimos al ALBA TCP y ahora reafirmamos nuestro compromiso con sus principales principios de solidaridad e integración, respeto a la diversidad cultural y armonía con la naturaleza, que la posicionan como un referente e instrumento revolucionario para los pueblos progresistas del mundo, una alianza promotora de la solidaridad entre los países del sur. Y ya en las deliberaciones de la alianza, Nicolás Maduro propuso, entre otras, que Cuba y Venezuela formen un banco de vacunas contra el coronavirus, de manera que se puedan encargar de realizar la coordinación del plan de vacunación masiva en los países del ALBA. Explicó que Cuba tiene 4 vacunas al servicio del ALBA TCP. Además, las naciones cuentan con las vacunas de China y Rusia. Por ello, invito a todos los mandatarios de los países miembros del ALBA TPC a continuar financiando las pruebas diagnósticas y las vacunas para combatir el COVID-19. Las 4 vacunas de Cuba van muy bien y están las vacunas en el mundo del Sputnik V, que logra el 91% de eficacia y en los casos graves el 100%. Por otra parte, el presidente anunció que por unanimidad se aprobó el nombramiento de Sacha Llorenti como representante de Bolivia en el ALBA. Este nombramiento es muy importante para Bolivia por el peso político y la experiencia que se tiene muy bien ganado por ese espléndido trabajo que Sacha Llorenti realizó en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y que tuvo que dejar ese puesto por la decisión idiota del régimen de facto de la Janine. Y ya para terminar el día de trabajo de la alianza, se acordó tener un nuevo secretario general del ALBA TCP. Y Bolivia postuló a Sacha Llorenti como candidato. Y más tarde fue elegido Llorenti por unanimidad por todos los presentes en la cumbre. Es así como el nuevo gobierno de Luis Arce reconstruye la imagen de peso internacional que Bolivia tenía durante 14 años y que gracias a un golpe de Estado se destruyó. Ahora ya tenemos a Diego Pari en la ONU, Sacha Llorenti en el ALBA y sería bueno tener otro peso pesado en la OEA. Conmigo hasta el próximo año. Feliz Navidad a pesar del coronavirus y buen año nuevo. Gracias y buenas tardes.